Entonces, estábamos hablando de la inervación. Hemos dicho que la inervación es parte del sistema de captación del calor, del frío y del dolor. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de eso. Hemos indicado que la inervación sensitiva, aquí tenemos de la mano, y desde ahora vayan pensando que la inervación sensitiva de la mano y de la lengua son las más altas regiones sensitivas expresadas en el cerebro, que vamos a entender el próximo semestre cuando hablemos de los llamados homúnculos cerebrales. Pero desde ahora ya les estoy adelantando esta situación. Luego tenemos la parte motora. Aquí, por ejemplo, tenemos el nervio obturador, que es parte del plexo sacro, que va a venir. No, el obturador es parte del plexo lumbar, perdón. Entonces va a venir por acá y va a dirigirse a inervar los músculos, por ejemplo, los aductores aquí. O sea, esta es una inervación motora, porque va a ir a los músculos para contraer y relajar. Están grabando, ¿no? Turpo y Montes. Sí, doctor, estoy grabando. Ahí. Sí, doctor. La inervación vegetativa, les decía que esta inervación sensitiva o inervación autónoma o vegetativa va a estar relacionada generalmente con los nervios craneales, ¿no? Los pares craneales, o los pares craneales. Es decir, los pares craneales son 12 en número de 12, que van desde la región cervical, desde la región craneal hasta la cervical. Hay un solo par craneal que llega hasta el abdomen, que es el vago, por ejemplo. Aquí está el 10º par craneal, que va a venir desde la región craneal, que va a inervar las glándulas tiroides, paratiroides, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta la parte media del intestino grueso. Mientras que en el tórax va a inervar el corazón y los pulmones. Esta es una inervación vegetativa o autónoma. Nosotros no podemos controlar esta inervación. Esto se ha instalado en época embrionaria. Por eso es que el corazón empieza a latir ya desde el 5.º mes de embarazo. Ya se puede auscultar, se puede decir ya en esa época, al corazón. Y hasta la muerte, ¿no? Entonces, hasta que deja de funcionar el corazón. Eso no lo podemos parar ni durante nuestro sueño, en la noche, nada. Entonces, esta es la parte autónoma o vegetativa. No solamente es el vago, hay otros partes craneales más, el tercero, el séptimo, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es irrigación? Irrigación es otro término que vamos a utilizar permanentemente. Es el transporte de oxígeno a través de las arterias. Y van a llegar esta oxigenación hacia los órganos para nutrir de oxígeno. Es una nutrición fundamental para nosotros, es el oxígeno, que va a ir a través de ¿qué? De estas células muy importantes que son los eritrocitos o glóbulos rojos. Por ahí va a transportarse el oxígeno a los órganos. Mientras nosotros tengamos buena oxigenación de todos nuestros órganos, estaríamos vivos, siempre estaríamos vivos. Cuando hay ausencia de oxígeno, es grave esto. Si es local, va a producirse un infarto,
Si es general, nos morimos. Y luego el retorno venoso, que es el retorno de la sangre con CO2. Eso es lo que tenemos como parte del retorno venoso. Vamos a hablar de esto. Términos de comparación, que son también los términos a través de los cuales vamos a entendernos. Proximal y distal, ¿qué significa esto? El término proximal significa que un determinado órgano se aproxima más hacia el eje del cuerpo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es el miembro superior, este es el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. El hombro, por ejemplo, es proximal del miembro superior. Con solo decir proximal, quiere decir que está más próximo al eje. Mientras que distal sería la mano, aquí en este caso la mano, el codo, ¿no? El codo está más lejos del eje del cuerpo humano. Entonces, proximal y distal se llama así. Otro término es central y periférico. Central es aquellos órganos que están relacionados con el eje del cuerpo, ¿ya? Con la columna vertebral. Y periférico, los que están en relación con los miembros, tanto superiores como inferiores, o con las paredes del tórax o pared abdominal. A eso se llaman periféricos. Otro término, superficial y profundo. Superficial, vamos a ver enseguida, es todo lo que vemos relacionado con la superficie, o sea, aquí vemos la piel de todas las regiones del cuerpo, ¿no? Piel de la mano, todos. Todo esto vamos a ver en superficie. Cuando ingresamos a las cavidades o cuando separamos la piel, vamos a ir a un plano profundo. Ya hablamos de profundidad, por eso superficial y profundo son términos antagónicos, pero debemos saber ambos. Luego, ipsilateral, que quiere decir del mismo lado, contralateral del lado contrario. Externo ya hemos hablado, interno ya hemos hablado. Parietal está en relación con la pared y visceral con las vísceras. Aquí vemos igual de la posición proximal, que se aproxima al eje, distal, que se aleja del eje. Aquí vemos unilateral de un lado, de un solo lado. Unilateral. De los dos lados, bilateral, cuando los dos lados se toman en cuenta. Aquí vemos unilateral. Aquí tenemos un unilateral del miembro inferior, se llama. Esto es bilateral cuando son de los dos miembros inferiores o dos superiores, se llama bilateral, ¿no? Luego tenemos ipsilateral, que quiere decir del mismo lado. Por ejemplo, hay una lesión en el miembro superior derecho y decimos tiene una lesión ipsilateral, quiere decir en el miembro inferior correspondiente, o sea, del mismo lado en el miembro inferior. En el mismo lado. Ipsi quiere decir del mismo lado. Ahora, contralateral es una lesión que puede haber en el miembro inferior derecho, por ejemplo, y otra lesión en el miembro superior izquierdo, o sea, del otro lado, es contralateral. Contralateral. Esos son los términos que vamos a utilizar cuando nos vamos a referir a órganos en la anatomía del cuerpo. ¿Qué otros términos vamos a utilizar? El término disección. Disección viene del término disecar. Disecare. Quiere decir separar cortando. Cuando nosotros tenemos un cadáver en el anfiteatro, vamos a hacer disección. Es decir, vamos a hacer corte de la piel nada más, pero la disección es de la piel y el siguiente plano es el tejido celular subcutáneo. Solamente disecamos la piel y el tejido celular subcutáneo.
Una vez que hemos abierto eso, ya después ya cambiamos de terminología, ya no se hace disección, porque no es todo cortar, es separar, y se llama divulsión. ¿Qué quiere decir divulsión? Separar sin cortar, o sea, separamos sin cortar, porque si llegamos en el abdomen, hacemos una incisión de la piel, del tejido celular subcutáneo, e ingresamos a la cavidad. Aquí no podemos cortar, aquí tenemos que separar nomás para resolver los problemas que hay aquí. Separar. Separar sin cortar quiere decir divulsión. Aquí está un plano profundo, es decir, cuando hacemos una disección en un plano profundo. ¿Ya? Superficial en la piel. En la piel podemos colocar agujas, sueros, etcétera, en la superficie que está en las venas. En un plano superficial, aquí está en un plano superficial. Y este de arriba es un plano profundo donde ya están las arterias, músculos, se ven todo. Todos los elementos que se pueden observar aquí en el miembro correspondiente o en cualquier otra región. Entonces, un plano es superficial y otro plano es profundo. Y esto ya es la aplicación del conocimiento de anatomía que tengamos nosotros para poder hacer una referencia externa. O sea, no vamos a necesitar hacer disecciones ni divulsiones. Directamente vamos a proyectar en la superficie del cuerpo los órganos que están interiormente. Es decir, a eso se llama anatomía de superficie. Por ejemplo, aquí este colega está colocando aquí el que capta los ecos en la ecografía. ¿Dónde? En la región del epigastrio. ¿Por qué está colocando ahí? Porque sabe que detrás del epigastrio vamos a encontrar al estómago y un poquito más abajo al páncreas. Entonces va a empezar a hacer una exploración de todo el abdomen y van a haber ecos que van a ir a mostrarnos en una imagen de ecografía. Si aquí en este paciente, si digamos este paciente nos dice tengo un dolor en fosa ilíaca derecha, aquí abajo, nosotros le vamos a examinar, ahí vamos a buscar en superficie, vamos a proyectar en superficie al apéndice vermicular para definir si hay apendicitis o algo así. ¿Ya? A nivel del ombligo, alrededor del ombligo está el intestino delgado. Podemos explorar también ahí. Más abajito, que se llama región de hipogastrio. Ahí en el sexo femenino vamos a examinar el útero, si hay embarazo, ¿no? En caso de embarazo. Por eso es que el conocimiento de anatomía nos va a permitir después, ya cuando lleguemos a ser médicos, hacer la anatomía de superficie todos los días. Tenemos que saber. Esto es importante por eso. Desde ahora, saber esto. Aquí les digo la anatomía de superficie, por ejemplo, aquí el hígado, donde se encuentra. Imagínense si nosotros decimos dolor en fosa ilíaca derecha. Aquí le está doliendo las amígdalas, ¿no? Las amígdalas están en la boca. Entonces, no podemos confundirnos, no podemos estar inventándonos. Tenemos que ser exactos aquí. Si hay un dolor en hipocondrio derecho, que se llama esta región, hígado, pues. No puede ser, además hay dolor de cabeza, debe ser el cerebro nomás. No podemos nosotros confundirnos, no podemos nosotros hablar, decir barbaridades. Eso es, cuando uno no sabe, empieza a hablar barbaridades, jóvenes. Entonces, si no conocen anatomía, no van a saber dónde se encuentran los órganos y no van a poder hacer la proyección superficial. Imposible. En el tórax, que ahora vamos a hablar, en el tórax, en este semestre, vamos a encontrar los puntos de auscultación cardíaca, los focos de auscultación cardíaca para poder definir la función del corazón. Y para eso en proyección superficial vamos a encontrar estos focos de auscultación cardíaca.
Bien. Entonces, el organismo, su nombre dice organización. ¿De dónde viene esa palabra de organización? Quiere decir que está bien ordenado, ¿no? Que nada está al azar, por un órgano por aquí, por allá. Todo está organizado. Nadie puede cumplir otra función o doble función del otro más. Y eso nos vamos a dar cuenta así, jóvenes. El corazón, por ejemplo, no puede decir, no, ya estoy cansado de dar sangre a todo el cuerpo, yo quiero descansar un poco y dedicarme pues, a hacer como los genitales, de vez en cuando, o alguna vez, o decir el hígado. Yo he trabajado mucho y quiero ahora trabajar como si fuera el cerebro. No es así, jóvenes. O sea, ningún órgano cumple la función del otro. A eso se llama organización. Eso si referimos, por ejemplo, a la vida normal que tenemos nosotros, cuando se habla de una organización, pues, cada uno tiene que cumplir su función. Eso quiere decir. Pero ¿qué pasa? No cumplen algunos sus funciones. O dejan que otro hace las veces de director de orquesta, todo lo quiere hacer. Si nosotros en la vida común, todos los seres humanos, trabajaríamos como el cuerpo humano, sería una maravilla, jóvenes. Sería una maravilla. Porque cada órgano en el cuerpo humano cumple su función nada más. Así es. No está supliendo a otro, no está a favor del otro, nada. Y si uno está bien, el otro también está bien. Así va a ser. Bueno, entonces, la unidad anátomo-funcional de del ser vivo se denomina célula. Aquí está la célula. En la célula, ustedes esto han aprendido en la escuela, jóvenes, hay un núcleo, hay un citoplasma donde se encuentran varios órganos, los organelos que están aquí, la mitocondria, tenemos las mitocondrias, los centrosomas, los aparatos de Golgi, una serie de elementos anatómicos que cumplen las funciones de los órganos de un ser mayor. ¿Ya? Aquí estas células respiran, estas segregan como las funciones glandulares, tienen funciones también respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces, estamos formados por células nosotros. La unión de células más células, más células, más células, va a ir a formar un tejido. Aquí está. Este tejido, esto ya van a estar, ustedes ya deben estar en la introducción o ya empezando a hablar de la histología. En la histología, ustedes van a estudiar los tejidos. Histo quiere decir tejido. Entonces, el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso, tejido adiposo, etc. Hay varios tejidos. ¿Ya? Entonces, la unión de varias células, de muchas células están viendo, van a formar los tejidos. Y la unión de tejidos, ¿no?, va a ir a formar los órganos o las vísceras. Los órganos o las vísceras. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver. La unión de órganos o la unión de tejidos forman las vísceras. Ahora, ¿qué tipo de vísceras desde el punto de vista anatómico conocemos? Dos tipos. Uno corresponde a las vísceras macizas. Por ejemplo, vísceras macizas, que son el cerebro, tenemos aquí el hígado, los riñones, tenemos las glándulas, también son órganos macizos, y órganos huecos, por ejemplo, el tubo digestivo es un órgano hueco, el corazón es un órgano hueco, el útero, la vagina son órganos huecos, ¿no? Entonces,
Esa es la división grande que hay en vísceras o llamados también órganos. Ahora, la unión de las vísceras u órganos nos va a permitir tener un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es la unión de varios órganos que tienen la misma estructura pero distinta función. Por ejemplo, desde el esófago hasta el ano, aquí tienen la misma estructura, pero distinta función. El estómago tiene una función, el intestino delgado tiene otra función, el intestino grueso otra función. Aquí hay órganos, por ejemplo, en el sistema digestivo, que coadyuvan en la función digestiva, el hígado y el páncreas. Entonces, este es un sistema. Ahora, la unión de sistemas va a formar un aparato. ¿Qué es un aparato? Es el que está formado por órganos muy diferentes entre sí, pero coordinados para realizar una función específica. Por ejemplo, aparato circulatorio. Aquí el aparato circulatorio es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado del sistema digestivo, sistema nervioso central. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar esto el próximo semestre del sistema nervioso central, que es una maravilla. Bueno, todo para mí es una maravilla porque he entrado para ser médico y conforme he ido escudriñando las letras y los órganos, todo es una maravilla. El cuerpo humano es una maravilla, jóvenes. Entonces, tenemos una maravilla que corresponde al aparato, a los sistemas. Ahora, los aparatos jóvenes, los aparatos se dividen, eso van a encontrar ustedes en Zubier, en aparatos de vida de relación, aparato de nutrición, aparato locomotor y el aparato correspondiente endocrinológico. En cuanto, por ejemplo, al aparato de nutrición, no solamente es el hígado, las vías biliares, el tubo digestivo, no solamente es la nutrición aquí, porque a través de los alimentos vamos a nutrirnos de lípidos, grasas, que son lípidos o grasas, azúcares o hidratos de carbono, y vamos a echar mano de las proteínas. Esos tres grandes grupos de alimentos son los que constituyen los nutrientes del tubo digestivo. Pero hay otros nutrientes mucho más importantes también. Los nutrientes que a través de la vía cardíaca y la respiratoria, pulmones, principalmente en los pulmones, la oxigenación. Nos nutrimos de oxígeno, jóvenes, aquí. Ustedes están viendo que hasta el momento, por ejemplo, el famoso coronavirus, el coronavirus está produciendo barbaridades, grandes problemas y fallecimientos que nos está aterrando a todos nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que está existiendo? Es una falta de nutrición de oxígeno, es fundamental. No podemos nutrirnos de oxígeno, por lo tanto, morimos en hipoxia y ahogados porque nos falta aire. Los pulmones se fibrosan, se destrozan. Entonces, es un alimento importante para nosotros. Es parte del aparato de nutrición. La región que está constituida por el aparato cardiorrespiratorio. Aquí el oxígeno es importante. A nivel de los riñones, por ejemplo, existe otro aparato de nutrición. Los riñones son los verdaderos órganos que van a ir a filtrar la sangre
todos los días, las 24 horas del día. Entonces, cuando no les damos líquidos, el riñón pues protesta, ¿no? Pero pues, que no le hacemos caso, ¿no? No le hacemos caso. Entonces, por eso es que los riñones empiezan a fallar y se llama insuficiencia renal. Porque ¿de qué nos alimentamos? ¿Cuáles son los nutrientes que nos permiten vivir gracias a los riñones? El agua y los electrolitos. El agua, que todos los días debemos tomar, viene también acompañada de sodio, potasio y cloro principalmente, magnesio, etcétera también. Entonces, debemos tomar líquidos. En este momento, si yo, digamos, les pregunto, ¿quién ha tomado desayuno? ¿Quiénes no han tomado desayuno? Yo estoy seguro que aquí hay varios, 4, 5, 10, 15 alumnos que no han desayunado. Yo les digo que son irresponsables. Se están auto atentando en su salud, porque estos riñones necesitan líquidos, jóvenes. Por lo menos una persona con una estatura de 70, que es el promedio que tenemos, ¿no? Unos 70 de estatura con 70 kilos de peso, debe tomar líquidos por lo menos 2 litros y medio al día. Y dependiendo de su actividad física. Si tiene mucha más actividad física, o está en el trópico, hay mucha transudación, transpiración, ¿no? Entonces perdemos más líquidos, por lo tanto necesitamos recomponer los líquidos y los riñones son los responsables en filtrar esa cantidad de líquidos. Por eso es que es necesario, jóvenes, que tomemos líquidos. Y los que no han desayunado son irresponsables, y les estoy diciendo de frente ahora, pero tienen que tomar su desayuno. Siempre desayunen. Ahí está líquidos, glucosa, que es importante también para el cerebro, y así va a ser. Ustedes como estudiantes se van a nutrir para trabajar. Necesitan glucosa, o sea, azúcares, oxígeno para el cerebro, ¿no? Dos elementos importantes, y además es necesario que tomen agua. El cerebro necesita agua también, jóvenes, aunque ustedes no crean. Entonces, son los elementos muy importantes de nutrición, los aparatos de vida nutrición. Tubo digestivo, lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Corazón y pulmones, oxígeno. Riñones, agua y electrolitos. Esta es la conclusión a la que llegamos en cuanto a la nutrición. ¿Ya? Hay, por supuesto, los órganos que están próximos al tubo digestivo son el hígado y el páncreas, entonces ellos coadyuvan en la función adecuada del sistema digestivo. Luego tenemos el aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por las articulaciones, los músculos y los huesos. Entonces, de eso yo les voy a mostrar unas imágenes en la próxima clase para que vean ustedes el aparato locomotor. Vamos a empezar a hablar del aparato locomotor, de los huesos. Vamos a empezar con los huesos de la cabeza, los músculos y las articulaciones. Eso corresponde al aparato locomotor, llamado también aparato de vida de relación, ya que a través del aparato locomotor nosotros nos podemos trasladar de un lugar a otro. Y el otro aparato de vida de relación es el sistema nervioso central. Este es el sistema nervioso central que vamos a hablar. Esto vamos a hablar también en la próxima clase. Vamos a hablar sobre la división del sistema nervioso central, cómo nosotros vamos a ver en qué áreas se van a dividir, qué órganos son los que
constituyen el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los aparatos, muy importante. En la parte general, vamos a nombrar por lo menos las regiones, las partes que constituyen esta parte de los aparatos que nos interesan a nosotros. ¿Bien? Entonces, el otro aparato, el aparato reproductor. Aquí no está el aparato reproductor, pero de eso vamos a hablar en la próxima clase también. Entonces, en el aparato reproductor vamos a hablar de que su nombre indica reproductor. ¿Qué quiere decir? Sirve para volver a producir un ser iguales o mejores que nosotros. Nuestros hijos deberían ser siempre mejor que nosotros en todo aspecto. Y los hijos de nuestros hijos, sus hijos de ustedes, tienen que ser mejor que ustedes. ¿Se dan cuenta? Pero parece que estas interferencias alimenticias que hoy en día hay, de los transgénicos, de los alimentos, de la comida chatarra, todo eso que tiene una serie de componentes químicos, está alterando de manera muy notoria la función de todos los organismos de nuestra generación. Nosotros los viejos que jugábamos en la calle cuando éramos niños, no nos enfermábamos. Hoy en día se enferman rápido los niños, de todo. O nacen con ciertos problemas, que tienen alergia a tal cosa, que no pueden comer tal alimento, que no pueden caminar muy bien, que tienen problemas para pensar, no sé, una serie de aspectos que hoy en día, o será que la evolución del análisis del conocimiento del cuerpo humano ha mejorado, o siempre hemos tenido antes, pero yo no creo, porque por lo menos en mis épocas todos jugábamos en la calle, tomábamos agua del grifo directamente, del río, ¿no? Nos envasábamos ahí en los charcos, pero no nos enfermábamos. Así es, jóvenes. Entonces, hoy en día un niño rápidamente se enferma, tiene rápidamente una tos, tiene problemas diarreicos, mucho más rápido que antes. Quizás eso está influyendo. Por eso la alimentación natural es fundamental para que conservemos y mejoremos nuestros órganos jóvenes. Así es. Todos estos órganos, en la medida en que podamos nosotros darle alimentos naturales, por ejemplo, el oxígeno, ¿dónde tenemos? Haciendo gimnasia. No es que cada que nos cansemos nos van a dar una máscara una máscara para darnos a través del tubo oxígeno, no. Es hacer gimnasia todos los días. Oxígeno es hacer gimnasia todos los días. 10, 20 minutos ustedes dispongan cada día para hacer su gimnasia y su oxigenación. Es fundamental. La oxigenación va a llegar a todos los lugares del cuerpo. Así es. Entonces, eso es lo que de eso vamos a hablar. De eso tenemos que hablar en la parte correspondiente al día de mañana. El día miércoles vamos a hablar. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí quedaríamos el tema del día. Aquí un mensaje de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw ha sido un premio Nobel de literatura inglés, más o menos años 58, o sea, más o menos, digo, 60, más de 60 años. Y él decía, nos hacemos sabios no por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que ser responsables, ahora son responsables de su futuro. Del pasado ha sido de sus padres los han tenido en el pasado, los han criado hasta ahora.
de aquí para adelante, ustedes son responsables de su futuro. Si fracasan en la vida, no le echen la culpa a sus padres, jóvenes. No le echen la culpa a la historia, no le echen la culpa a nadie. De aquí para adelante, la responsabilidad es de ustedes. Su futuro es de ustedes. Con esto de la pandemia no estamos seguros de que nuestros padres puedan vivir, pueden morirse. Y nosotros tenemos que generar una nueva etapa para nuestro futuro. Por eso es que es importante que ustedes piensen que el futuro de ustedes es hoy día y mañana, mañana pasado, todo lo que viene de aquí para adelante, ustedes lo van a construir. No sus padres, no sus tutores, no sus amigos, no su enamorada, no su enamorado, no. Ustedes tienen cerebro, vamos a darnos cuenta, cerebro, manos, pies, sentido de la vista, oído. Eso se decía siempre, ¿no? Que el estudiante de medicina debe ser un estudiante que goce de excelente estado físico y mental. Entonces, teniendo un excelente estado físico y mental, no va a haber problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí terminamos. Hasta la próxima clase, doctor, compañero. Bueno, adiós. Tenemos un minutito nada más. Y si hay alguna pregunta, los que llegan tarde, por favor, ya no lleguen tarde. El paciente ha fallecido yo siempre les digo, el médico llega tarde, quiere decir que el paciente ha fallecido. Ya no, necesitamos de su colaboración, ¿ya? Sí. Ya nos vemos entonces, jóvenes, ya tenemos segundos nomás. Gracias.